Buenas tardes, mi nombre es Denis Miranda, soy licenciado en Enfermería, residente de Informática en Salud y voy a presentar el Ateneo 705, Reidentificación de pacientes en la era de la IA, riesgos y herramientas, como parte del track de Ateneos selectivos y recordar que esto ocurre dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de la residencia. Muy bien, esta es la hoja de ruta que propongo, donde presentaré unos conceptos generales para introducirnos en el tema, luego revisaremos 3 artículos con perspectivas muy distintas, abordaremos un poco el contexto local en cuanto a lo jurídico, legislativo, y por último, unas conclusiones para cerrar todos los temas presentados. Muy bien, en cuanto a los conceptos generales, quiero señalar que tomo como referencia, por supuesto, lo que tiene que ver con IPA, lo que marca los horizontes en cuanto a lo legal y la protección de datos en los Estados Unidos, y por el otro lado, lo que tiene que ver con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, ¿sí? Y entender que, bueno, los datos son preexistentes a la era algorítmica, por supuesto, a todo este crecimiento exponencial de la inteligencia artificial y han estado presentes en los sistemas de información de salud. Y desde ya hace varias décadas, cuando quizás empezó a mucha información dejar de almacenarse on-premise, a almacenarse en la nube, muchos de estos entes empezaron a tomar ciertas definiciones y a delinear ciertos caminos, ¿no? Tomando algunas definiciones de IPA en cuanto a lo que tiene que ver con información personal, ¿sí? Definirla como aquello que información registrada que permite determinar la identidad de una persona física de forma directa a través de identificadores directos unívocos, como puede ser un DNI, un pasaporte, eh, o a través de pseudoidentificadores, es decir, de forma indirecta, ¿no? Por la combinación de varios atributos, como pueden ser la fecha de nacimiento, el género, el código postal, y uno puede reducir la identidad de una persona a partir de esa información. Y por otro lado, la definición de información personal de salud, que hace referencia a esa información que termina siendo identificativa, sí, que permite identificar a una persona y que tiene que ver con la salud física o mental de esa persona en sí, y que puede ser un registro histórico del momento en que se está intentando reidentificar a la persona o futura, puede ser una proyección en sí. Y que también IPA señala esto de que puede estar asociado a un dato de una prestación de un servicio de salud o al pago por esa prestación, ¿no? Y entender que, bueno, hay una situación ideal que sería, bueno, sí, poder disponibilizar de esos datos personales que tienen cierta relevancia para comprender, para la generación de conocimiento y para la toma de decisiones, tanto en el ámbito asistencial como de la gestión, pero resguardar lo más que se pueda la privacidad de esas personas que son en sí las dueñas de esa información, ¿no? Entonces, bueno, dentro de eso, lejos quizás a veces de la situación ideal, uno poder poner un umbral mínimo desde el cual uno entiende que podría balancear estas dos variables y hacer provechoso todo el circuito asistencial, ¿no? Y bueno, en base a eso, en la Unión Europea se proponen principalmente este marco como de responsabilidad en cuanto a tratamiento de los datos y un poco para orientar la gobernanza, señalando, bueno, licitud, transparencia, integridad y confidencialidad. Y acá sí, 3 aspectos que toman bastante importancia en esta en nuevo auge de la inteligencia artificial, que tiene que ver con limitar la conservación del tiempo, es decir, en que se guardan esos datos personales, ¿sí? Limitar la finalidad, es decir, que de antemano se conozca, lo voy a usar para este fin, después vamos a ver una noticia que nos va a orientar un poco más en este tema, y que sea estrictamente ese fin, ¿no? Para el que inicialmente se lo pensó. Y en base al fin también definir el alcance, voy a guardar estos datos en particular, no me voy a extender más de otro porque al momento en el que lo estoy recolectando no aportaría nada y porque tampoco lo transparenté con las personas que son dueñas de esa información. Y por otro, la posibilidad de que puedan corregirse o actualizarse esa información en caso de que así lo requiera las personas potencialmente identificables, ¿no? Y por otro lado, bueno, acá volviendo un poco a IPA, señala cierto esquema para poder pensar en cómo cumplir con esta privacidad y que hay de alguna manera entidades que deben proteger toda esta información personal de salud y porque necesitan de esa información, ¿no? Proveedores, prestadores, aseguradoras y que todos ellos de alguna manera tienen o utilizan servicios de terceros, ¿sí? Estos asociados, estos business associates, como lo define IPA, ¿sí? Con los que tiene acuerdos comerciales preexistentes, ¿no? Como para tratar toda esta información. Y que, bueno, fuera de ese acuerdo, ¿sí? Solo
podrían acceder terceros, ¿sí? Ya sea, no sé, por ejemplo, un LLM moderno, ¿sí? Solo si los datos están desidentificados. Y ahora vamos a ver un poco más a qué va ese concepto, ¿no? Porque, bueno, un poco, bueno, algo que mencionaba en la diapositiva anterior, se señala como el IPAS, el Safe Harbor, que es una estrategia para desidentificar, ¿sí? Toda esta información personal a través de ciertos atributos. Señala 18 atributos que podrían ser desidentificables y que se espera como buena práctica que se desidentifiquen. Y como alternativa propone, por supuesto, que un comité de expertos evalúe qué tan pertinente o hasta qué grado se va a desidentificar cierta información. Y acá, bueno, entender de que anonimizar no es lo mismo que desidentificar, ¿sí? Cuando uno desidentifica, ¿sí? Hace menos probable que la persona en cuestión, dueña de esa información personal, sea identificable, ¿sí? Ya que hace ciertos tratamientos específicos, pero de alguna manera puede llegar a ser reidentificable, y de hecho en muchos casos es algo que se espera para que los entes que tienen la gobernanza de gestionar esa información con los marcos de seguridad y riesgo adecuados puedan hacerlo, ¿sí? Anonimizarlo es un paso quizás, un proceso más complejo, ¿sí? Que incluye dentro de su primera instancia la desidentificación, pero anonimizarlo implicaría quizás una complejitud mayor a la hora de querer reidentificar a la persona, ¿sí? Y señalar, bueno, de que ya hay estrategias bastante extendidas de cómo hacer esta desidentificación, ¿sí? O cómo avanzar en esa desidentificación, ¿sí? La pseudoanonimización, la anonimación por un lado, y bueno, y con esto que después lo vamos a ver más adelante, pero a qué se expone uno cuando anonimiza datos que, por ejemplo, pueden aportar información clínica relevante, ¿sí? Está bien, son datos personales de salud, pero podrían aportar datos epidemiológicos o particulares de comunidades que cambiarían un poco el panorama. El cifrado, que está muy extendido, sobre todo en el ámbito financiero y de la industria bélica, ¿sí? Que, bueno, como gran ventaja ofrece una alta protección, pero tiene un coste y una carga de hardware y de infraestructura en general importante, ¿sí? Después, bueno, privacidad diferencial, que también lo vamos a tomar más adelante, ¿sí? Los datos sintéticos, ¿sí? La posibilidad a partir de un set de datos real, poder emular un set de datos nuevo, ¿sí? Que de alguna manera replique esa representatividad de ciertos atributos, no personales, por supuesto, no de información personal, pero sí de algún otro aspecto, para que se pueda hacer investigación o para que puedan entrenarse diferentes modelos con eso. El blockchain y, bueno, el aprendizaje federado, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, que permite el compartir desde diferentes fuentes información con cierto proceso de desidentificación como para poder trabajarla y generar de alguna manera algo más escalable, ¿no? Ya hay estrategias bastante difundidas para lo que es información o data tabulada, ¿sí? Data estructurada, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un conjunto de datos, ¿sí? Que contienen variables de información o que podrían ser identificables, ¿sí? Para la persona, como la edad, el sexo, el código postal, el diagnóstico clínico, ¿no? Y vemos acá remarcado algunas diferentes técnicas que podrían utilizarse. El muestreo, es decir, de un set de datos, seleccionar solo algunos, porque quizás con eso es suficiente y quizás, por ejemplo, para hacer un entrenamiento de datos no es necesario seleccionar todo. La técnica de agregación, es decir, bueno, por ejemplo, una variable continua, poder agregarle a los valores que se tienen en ese dataset algún otro número que de alguna manera distorsione el valor que uno tiene. La supresión, por ejemplo, acá en el sexo vemos que en algunos casos se señalan azules, se suprime directamente el valor para ese atributo. Y, por ejemplo, la enmascaramiento, ¿sí? Que, bueno, uno podría decir, bueno, por longitud o por la cantidad de caracteres uno puede inferir de qué información se trata, pero, bueno, enmascara, digamos, el dígito que corresponde en esa estructura, ¿no? La categorización, por ejemplo, para el peso, asignarle un rango, ¿sí? Dentro de los valores que está comprendido y hacerlo más inespecífico, de alguna manera menos deducible como para llegar a la identidad de la persona. Y la generalización, como quitarle granularidad, por ejemplo, acá en un aspecto semántico, pero podría ser con otra cosa también. Y, bueno, entender que como data estructurada y como dentro de lo que tiene que ver con la interoperabilidad sintáctica, ya hay herramientas como motores de desidentificación que se utilizan para esto y que están publicados, por ejemplo, en la plataforma de Google, que es un servicio que ofrecen, y que permiten desidentificar todos estos mensajes que ocurren dentro de la estructura de FHIR, ¿no?
Y bueno, un poco ya poniendo estos conceptos sobre la mesa, llegar a los desafíos que implican la inteligencia artificial y un poco como lo hablaba diapositivas atrás, poder delimitar de alguna manera el fin o la utilidad con la que se va a resguardar cierta información personal. En este caso, planteo una noticia en un periódico del Reino Unido, ¿sí? Donde señalan, bueno, esto, que gobernadores de Estados Unidos presentaron una demanda contra la administración actual de ese país, la administración federal, por, de alguna manera, algo que ocurrió con información data del Medicaid, ¿sí? De la aseguradora para gente, bueno, con determinadas características en cuanto a ingresos en Estados Unidos, ¿sí? Para gente quizás de mayor vulnerabilidad, y que un conjunto de datos que estaba gestionado, bueno, por una empresa declarada ahí como Palantir, fue facilitado de alguna manera a agentes de control migratorio como para que le dieran otra utilidad a toda esa información personal e información personal de salud, que no es lo mismo, ¿no? Y bueno, esto, por supuesto, la inteligencia artificial pone en la mesa de nuevo estos temas de la gobernanza, ¿sí? Y acá señalar, bueno, en qué instancias se enfrenta la inteligencia artificial o se encuentra la inteligencia artificial con datos personales. En momentos de entrenamiento, ¿sí? En instancias en que los modelos se están preparando aún, ¿sí? En cuando se tienen que ajustar los parámetros del sistema, en momentos de validación, ¿sí? Cuando están viendo qué tan efectiva o precisamente responde un sistema entrenado, ayudando a evitar un overfitting o todos estos tipos de eventos, ¿sí? En datos de prueba previo a una salida a producción de algún modelo, ¿sí? Y bueno, por supuesto, y esto que está muy vigente y que nos toca a la mayoría de profesionales en nuestros diferentes ámbitos, los datos de entrada que ocurren en el prompt del usuario, ¿sí? En lo que se le cuenta a la interfaz con la que uno termina interactuando, ¿sí? De este diferente modelo de inteligencia artificial que uno pueda tener, donde puede volcar información identificable, tanto personal o de salud, o ambas, de una persona. Bueno, planteado lo que ocurre con los datos estructurados, vamos a focalizar el resto con los datos no estructurados, principalmente el texto libre, teniendo en cuenta que los grandes modelos de lenguaje hoy en día de uso masivo utilizan este tipo de datos para terminar performando. Y en base a eso elegí este primer artículo publicado en AI Analytics en el año 2025, donde un grupo de investigadores del Reino Unido propone, a través de una revisión narrativa, conceptualizar y evaluar el riesgo de que un paciente sea reidentificado al utilizar datos de texto libre clínico. Esto orientado a la investigación en salud, ¿no? Y de alguna manera, bueno, intentan plasmar esta necesidad de contemplar, ¿no? El texto no estructurado dentro de la investigación, no solo para el entrenamiento de modelos, por ejemplo, sino para la investigación en general y con la necesidad en sí de desidentificar toda esta información personal que pueda llegar a estar contenida, ¿no? Entonces, bueno, señalan esto de que en muchos casos esto es necesario porque representan mejor la realidad clínica que los datos estructurados, sobre todo en especialidades como salud mental, donde el contenido narrativo aporta mucha riqueza, ¿no? Después el imperativo ético, donde, bueno, si tenemos especialidades donde la mayor calidad documental o la mayor riqueza está en este tipo de registros, no contemplarlos le quitaría representatividad al el contexto clínico que se quiere identificar, ¿no? Y tratar. Y por otro lado, el desconocimiento del riesgo de reidentificación a partir de texto no estructurado, muy distinto a lo que ocurre con el texto estructurado o los datos tabulares, donde ya se conoce un poco y se trabaja sobre ciertas matrices de riesgo, donde las técnicas ya están más homogenizadas y están más provistas, digamos, por la industria inclusive. Y bueno, repasa algunas de las técnicas o métodos históricos que se han utilizado para desidentificar texto no estructurado, ¿sí? Como el uso de reglas, por ejemplo, generando determinados diccionarios para que reconozcan patrones de identificadores numéricos, por ejemplo, ¿no? Y los traten. Aprendizaje estadístico, que lo vamos a ver más adelante, lo que tiene que ver con Deep Learning y el reconocimiento de entidades, esto es puramente semántico, ¿sí? Que puedan comprender determinadas etiquetas que hagan referencia a eh, con determinado significado, ¿no? Por ejemplo, nombres o, por ejemplo, direcciones o lo que fuera. Y después lo que tiene que ver con la sustitución sintética, que es el reemplazar datos reales por seudónimos ficticios, cosa de que si llegara a ocurrir que el grupo de investigación trabaja con estos datos, se camufle como si fuera un dato falso, ¿no?
Después repasan un poco las rutas de reidentificación, lo que tiene que ver con cómo puede llegar a ocurrir este proceso de reidentificación a través de filtraciones, que es decir, cuando estos métodos mencionados antes, de alguna manera automatizados, cometen un error y omiten un identificador directo, el dato pueda seguir circulando, ¿no? Después lo que tiene que ver con secuencias únicas, que es el poder, a partir de determinadas características que se detallen, por ejemplo, en una evolución, inferir que cierto paciente padece determinada condición, ¿sí? Y en base a, no sé, la incidencia que tenga esa condición, poder llegar a inferir la identidad de la persona, ¿no? Después lo que tiene que ver con ruptura de descifrado, que eso tiene que ver con reversión de técnicas de pseudoanonimización como las que vimos previamente. Y después, bueno, señalan algo importante, que ya hay muchos algoritmos y basados en inteligencia artificial que han sido entrenados para poder desidentificar a partir de texto no estructurado, y que hay un cierto benchmarking que se establece entre 97 y 99%, teniendo en cuenta que quizás para un 3% no logren tratar o con precisión, digamos, cierto grupo, un 3% de los identificadores potenciales, ¿no? Entonces, ese 3% sería ese riesgo de reidentificación que podría tener algún ente que quisiera avanzar a recuperar esta información, ¿no? Sea una persona, una institución o un algoritmo o lo que fuera. Y bueno, repaso un poco la evidencia histórica como para conocer el impacto de todo esto. La verdad que termina siendo muy poca, 6 casos o intentos de reidentificación documentados en toda la literatura global. Es verdad que puede haber un subregistro, pero al menos lo documentado es eso. Y en los casos exitosos, en general, los datos no habían sido desidentificados bajo un estándar riguroso como los que mencionábamos en diapositivas anteriores. La tasa de éxito de reidentificación fue menor a 0,01%. Y bueno, después proponen un modelo de seguridad basado en los 5 seguros con diferentes capas esquematizadas en este modelo de queso suizo, ¿no? Donde la primera tiene que ver con la generación del dato, ¿sí? Es decir, que de alguna manera trate de llegar, por lo menos antes de que llegue a las capas de investigación, en las primeras instancias de registro, que llegue con el mayor grado de desidentificación posible, ¿no? Después, bueno, remarca acá que en la medida de lo posible esté en un entorno seguro, que los datos de texto libre clínico no salgan de los servidores de la institución de salud de la que estemos tratando, y de que si tienen que salir, de que salgan de identificados todo lo que se pueda. Después, bueno, con lo que tiene que ver con el uso para investigación, que las personas que van a acceder a eso tengan cierto mantenimiento de cierto perfil, con ciertas actitudes, como por ejemplo certificados de ética y responsabilidad sobre el manejo de datos personales. Y por último, alienar, ¿no? Y que se hagan auditorías constantes sobre el objetivo del proyecto, la necesidad de acceder a esta data continuamente, la finitud que esto debe tener, y la devolución de los outputs, porque es posible que haya que hacer ajustes continuos y mejoras para cualquier riesgo de reidentificación que pueda aparecer con estas vías que mencionábamos antes. Y bueno, proponen una experiencia en particular que ocurrió en Inglaterra y en Gales, ¿sí? Donde se logró generar una base de datos de salud mental con muchas instancias previas de desidentificación de registro de texto libre, ¿no? Y que a partir de eso se pudieron hacer investigaciones clínicas donde hay cierta caracterización y parametrización de la población. Eso sería un objetivo ideal, ¿no? Y en ese contexto de mayor escalabilidad. Y después, bueno, dicen el daño de la reidentificación, sopesando, ¿no? De que el riesgo técnico o la probabilidad es baja por lo documentado, pero el daño efectivo del impacto real puede ser bastante alto, teniendo en cuenta la repercusión psicológica, dado el grado de vulnerabilidad de mucha de la información contenida en estos registros. De información de los pacientes, ¿no? Y el daño social y económico que esto implica, y sobre todo para la población la pérdida de la confianza en las instituciones o entidades de salud en las que uno le confió información, ¿sí? A través de sus diferentes prestadores o personal administrativo o lo que fuera, y que no se haya podido mantener la privacidad de las personas, hace que puedan llegar a desconfiar de brindar más información o de recurrir a un centro de atención, como quizás lo que veíamos en la noticia de Estados Unidos. Y bueno, en cuanto a la percepción del público, qué podría hacer que alienten, digamos, que se utilice su información de las evoluciones clínicas para diferentes casos de investigación. Esto es la certeza de que los datos estén rigurosamente desidentificados, que haya un beneficio público claro y, bueno, que estén en entornos controlados. Esta robustez que quizás mostraban en el Reino Unido alientaría a la gente a que puedan
acceder a que su información se utilice y teniendo en cuenta que puede haber un beneficio clínico importante en toda esta investigación. Y bueno, el involucramiento de la población también alentaría cierto empoderamiento sobre su propia data, ¿no? Y bueno, esto teniendo en cuenta que el riesgo en sí es muy bajo y hay una necesidad de impulsar la investigación sanitaria, no solo con todas las probabilidades que tienen los modelos estos, inclusive de hacer predicciones o de obtener ciertos patrones de distribución de enfermedades, la verdad que las ventajas serían considerables. Y bueno, está muy sujeto a la gobernabilidad que se pueda tener para explotarse a mayor escala, así que pueda haber entes gubernamentales sujetos, que puedan haber conexiones entre regiones y que puedan fomentar el uso y la reutilización de esta data, pero ya que llegue a instancias de mayor gobernanza con cierto grado de desidentificación, ¿no? Y bueno, eso ya para cerrar el primer artículo. Después, tocar estos temas, qué tipos de divulgación de datos pueden ocurrir. Bueno, puede haber divulgación de identidad, ¿sí? Es decir, meramente esto que hablábamos de la identificación, pero también puede haber divulgación de un atributo, ¿sí? Que nos permita estimar o caracterizar a cierto tipo de población, ¿sí? Y después puede haber algo que se conoce como divulgación de membresía, que es lo que vamos a tratar en el siguiente espacio, que tiene que ver con conocer si una persona participó, por ejemplo, de un estudio, ¿sí? o era parte de cierto dataset que estaba dispuesto a analizarse o se entrenó un modelo con esa información de esa persona. En base a la divulgación de membresía, busco esquematizar en esta diapositiva lo que sería un ataque de inferencia de membresía, sus siglas en inglés sería MIA, donde lo que tenemos es un usuario que, vamos a llamarlo adversario, que interactúa con un modelo que previamente fue entrenado con un set de datos en particular, y la interacción es la consulta de si los datos de un paciente fueron entrenados bajo ese modelo, ¿no? Y bueno, en este caso lo que busca es una inferencia, una respuesta de que si sí o por no. ¿Cuándo importaría esto? Cuando los modelos se comparten entre instituciones, ¿sí? Algo que es frecuente, o cuando quedan accesibles de alguna manera mediante una API pública. ¿Y quiénes podrían intentar ocupar este rol de adversario, por así decirlo? Un investigador con un acceso quizás legítimo al modelo, o un tercero cualquiera que cuente con la posibilidad de consultarle al modelo porque está disponible, ¿no? Y en base a eso seleccioné el segundo artículo, publicado en Nature el año 2026, donde aborda las disparidades en los riesgos de privacidad de los modelos médicos de inteligencia artificial, ¿no? Un grupo de Alemania, donde lleva a cabo un estudio empírico factorial, ¿sí? Donde se evalúan métricas de privacidad promediadas, o sea, para saber si subestiman el riesgo real que enfrentan pacientes específicos frente a estos ataques de inferencia que mencionábamos, ¿no? Y todo sobre modelos de IA ya utilizados para el diagnóstico médico. En esto vamos a entrar más en detalle adelante, ¿sí? Pero básicamente en el método que llevaron para reproducir el ataque no nos vamos a detener mucho, simplemente mostrarlo. Entrenaron 200 modelos, ¿sí? Bajo datasets ya conocidos, y los ataques los reprodujo el mismo equipo de investigación para medir qué tan vulnerables son los pacientes cuyos datos fueron entrenados, ¿no? Bajo estos modelos, ¿no? Y midieron el éxito del ataque mediante el área bajo la curva ROC, ¿sí? Que tiene una medición de nivel de confianza, que era lo que veíamos antes, y definieron que para pacientes con múltiples registros la puntuación de riesgo final fuera el valor máximo de todos sus registros individuales. Por ejemplo, si tuviera los datasets de electros, que un paciente podía tener más de uno, ¿no? Y por otro lado, llevaron a cabo un análisis estadístico para evaluar disparidad, que ahora lo vamos a ver con detalle, y introdujeron una mitigación para ver qué tal respondía, o sea, una intervención en el set de datos antes de entrar al modelo, ¿sí? Para ver si había una repercusión en la precisión o la inferencia que podía hacer de participación del modelado y reconocimiento, ¿no? de pacientes o de datos de pacientes. Y esto para ver un poco los gráficos y entender un poco más lo que comparten los autores. Entender que con un área bajo la curva con un nivel de confianza de 0.5, ¿sí? De alguna manera nos dice que no hay forma de distinguir si un paciente estuvo en el entrenamiento o no. Por lo tanto, se considera que está protegido, ¿sí? Si un nivel de confianza alcanza un valor cercano a 1, significa que el modelo de alguna manera vio los datos del paciente durante el entrenamiento que estuvo expuesto. Esto para entenderlo un poco, acá vemos en el gráfico B que la curva externa, la de color más oscuro, sí que es bastante alta, de alguna manera nos diría que, bueno, fue un grupo poblacional bastante expuesto a ser reconocido como que fue entrenado el modelo con ellos, ¿no?
Por otro lado, algo que es interesante que los autores evalúan es si hay algún cambio en los modelos a mayor cantidad de parámetros considerados, ¿no? Modelos más grandes son más fáciles de reconocer los pacientes que fueron entrenados en esos modelos, sí o no. Y al parecer llegan a esa conclusión, por lo que ven acá, al aumentar el tamaño del modelo, ¿sí? Está más cercano a 1. También evaluaron la performance diagnóstica, que es lo que se ve en el gráfico de la derecha, ¿sí? Pero bueno, no encontraron grandes diferencias en este caso. Y por otro lado, bueno, evaluaron lo que sería esto de las disparidades, de alguna manera ver bajo ciertas variables demográficas específicas en los grupos quizás, vamos a llamarlo así, como más propensos a estar vulnerables a ser reconocidos en los primeros gráficos que veíamos, y de esos grupos tomaron el percentil 99, ¿sí? Que se suponía que eran de alguna manera los de mayor vulnerabilidad, y trataron de ver si había algo que tuviera que ver con la representación de alguna manera, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, lo que terminan descubriendo es, que vemos acá en estos diferentes paneles, ¿no? Por ejemplo, que acá lo señalo para el tema racial, ¿sí? Que vemos que los gráficos de barra están por encima de 0 de lo que es la población afrodescendiente, ¿sí? Que eso indicaría que hay una sobrerepresentación, ¿sí? Entonces es más fácil de reidentificar, ¿sí? Es un grupo que aparece mucho más veces de la que realmente tocarían, ¿sí? Por su tamaño en el dataset. El riesgo, digamos, que no, en ese grupo, inclusive vulnerable, no se reparte de forma pareja de acuerdo a esta característica. Y ocurre algo similar con lo que tiene que ver como el Medicaid, lo que vemos en Insurance en el panel D, ¿no? Eso por un lado. Después, por otro lado, para poder evaluar si cuando le agregaban una privacidad diferencial, ¿qué quiere decir eso? Agregarle ruido, ¿sí? A un dato, por ejemplo, un nombre, agregarle letras que no son propias del nombre, de alguna manera como para distorsionar toda esa información antes de que se entrene bajo el modelo, ¿sí? Y la medida se llama, bueno, es un valor de epsilon, ¿sí? A menor epsilon, más protección, es decir, mayor cantidad de ruido se le mete de cosa de que no se pueda de alguna manera reconocer tan fácil la participación del paciente, ¿sí? De los datos del paciente. Y bueno, a medida que aumenta, lo que descubrieron es que a medida que aumenta la protección, ¿sí? A mayor ruido que se le agrega, también baja, ¿sí? La performance diagnóstica, ¿no? Eso, bueno, algo como para tener en cuenta, ¿no? Y en base a eso, bueno, concluyen esto, la privacidad diferencial debería estar a nivel del paciente, ¿por qué? Porque si tienes múltiples estudios en un mismo dataset, va a complejizarse el asunto, ¿sí? Deberían tener también los datasets que se entrenan mayor representatividad de los grupos vulnerables, ¿no? Y esto de plantear por el tema de la sobrerepresentación en ciertos márgenes específicos. Y esto, bueno, de alguna manera de reportar qué pacientes se encuentran más expuestos debería ser a considerarse, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera entender de que acá también tiene que ver la representatividad para mantener la privacidad de la información. Bueno, ya compartidos diferentes estrategias de desintificación y viendo cómo impactan positivamente hacer intervenciones con estas estrategias, con estos métodos, previo a que un conjunto de datos se exponga a un modelo de inteligencia artificial, qué beneficios trae en cuanto a la afección que pueda llegar a sufrir por ataques, por ejemplo, por divulgación de membresía, como digamos recién. Me pareció oportuno comentar, en base a un artículo, cómo se podría encarar un desarrollo y una implementación de alguna de estas estrategias considerando las nuevas tecnologías y orientado más hacia algo asistencial, que son las primeras instancias de las validaciones que se tienen que hacer sobre que también desidentifican datos del paciente, ¿no? De evolución de texto libre. Después eso se puede escalar, como veíamos en el caso de Inglaterra y Gales que se había hecho. Y en base a eso elegí este artículo publicado en la revista Interactive Journal of Medical Research por un grupo en el año 2023 por un grupo de investigadores de Australia, donde lo que buscan es una prueba de concepto, desarrollo y evaluación de usabilidad de ecosistema web para la desidentificación de evoluciones de la historia clínica con el concepto de Human in the Loop. Y básicamente, bueno, no voy a recalcar mucho en el valor del texto libre, pero entender que para lo que es el contexto australiano no contaban con herramientas validadas con profesionales de allí, donde se pudieran utilizar identificadores propios del contexto de Australia, ¿no? Sí de Estados Unidos y de Europa, pero no de ellos. Y particularmente la necesidad de poder explotar todo este texto libre para diferentes fines, pero la presencia de
información personal en las propias evoluciones, información personal identificable, hacía complejo poder adecuarse al marco legal como para poder hacer uso sin mayores afecciones de la privacidad de los pacientes y respeto de las normativas. Y por otro lado, que esto lo empezaron a hacer obviamente de una forma manual y no era lo suficientemente eficiente como para escalar todas las operaciones relacionadas. Y por otro lado, bueno, más allá de lo contextual, la brecha tecnológica de tener quizás herramientas difundidas en el mercado, pero más orientadas a los programadores y no tanto a los usuarios clínicos que necesitaban algo más amigable en cuanto a la interfaz y más fácil de usar de alguna forma. Esto es un poco la descripción de los componentes que utilizaron para desarrollar esta herramienta, donde, bueno, vemos que hicieron una interfaz de usuario basada en JavaScript. Ahora vamos a ver un poco un screenshot. Lo del servidor backend, que me parece importante para destacar, si bien estaba parte trabajada en Django y parte en Python. Por otro lado, la base de metadatos solo guardaba, la base de datos solo almacenaba metadatos de las etiquetas generadas, no más que eso, y a través de rutas dentro del servidor local de trabajo, ¿sí? Mediante ruta file system, ¿sí? No había nada que no fuera on-premise en esa instancia, ¿no? Y por otro lado, bueno, que ahora vamos a ver un poco más cómo se desarrolló lo que tiene que ver con el reconocimiento de entidades, ¿no? Bueno, ahora sí, viendo un poco más eso, ¿cuáles fueron los identificadores que eligieron finalmente? Bueno, fueron los datos del nombre y apellido de la persona, fecha de nacimiento, la dirección, el teléfono y alguna forma de identificación, ¿no? Y bueno, estructuraron toda esta arquitectura NER en Python, básicamente con dos herramientas específicas, una para poder reconocer las palabras, esto moviéndose como se ve acá de izquierda a derecha, lo que tiene que ver con la segunda capa del Bilstem, donde pudieran reconocer la secuencialidad de palabras y poder hacer la precisión de cada etiqueta. Y por el otro lado, el Conditional Random Field, que es la última capa que se ve hacia superior, como para poder hacer cierta probabilidad de que la siguiente, digamos, de alguna manera, de la transición de las diferentes etiquetas, que si es más probable que después de esta etiqueta venga esta otra y de alguna forma poder precisarlo, ¿no? Y bueno, todos estos componentes ahora lo vamos a ver en la interfaz, pero básicamente recibir el texto así crudo de la evolución en la interfaz del usuario, poder trabajarlo, poder hacer anotaciones de qué es lo que corresponde de identificar y bueno, esto que se alimente ¿sí? La herramienta de Machine Learning, el modelo de Machine Learning como parte de este circuito, ¿no? Y bueno, cierta automatización, ellos señalaban que pusieron un umbral de aprendizaje, digamos, o que disparador del aprendizaje de 200 evoluciones, consideraron evoluciones tanto evoluciones diarias de progreso como epicrisis, ¿sí? Y bueno, el sistema, después de las 200 evoluciones, tiene un proceso automatizado como de entrenamiento en el modelo de Machine Learning y después, bueno, se va mejorando en el propio backend, se va actualizando sin necesidad de intervención manual, ¿no? Y esto es como se vería la interfaz, digamos, de alguna manera, donde, bueno, tienen su lista de archivos para trabajar, los puntos TXT, y bueno, después una lista con los identificadores, los tipos de identificadores y cómo los van señalando cada una de las etiquetas, con una interacción, la verdad, que con muy pocos clics, ¿no? Tienen el área de trabajo en el medio y bueno, después la lista final de lo que se va ejecutando histórico hacia la derecha, ¿no? Con sus perfiles y usuarios respectivos. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, el NER fue preciso, si ahí vemos un poco el recall, que es cómo se evalúa esa sensibilidad, ¿sí? Como veíamos antes en la diapositiva anteriores, ¿no? El benchmarking cerca del 95 al 98%, que así que están en un buen parámetro, si es muy precisa la herramienta. Sí, quizás donde mayor dificultad tuvo, lo que destacaban los autores y se ve, ese es un promedio global de todos los indicadores, de todos los identificadores, perdón, pero donde mayor dificultad tuvo fue en el reconocimiento de las direcciones en sí, ¿no? Y bueno, estos resaltan el aumento de la eficiencia, lo que se hizo on-premise, y bueno, ellos hicieron una validación, ¿sí? en un set de datos que estuvo ajustado a 600 evoluciones de un hospital de Sydney, ¿sí? Si bien las pruebas no se hicieron directamente acá,
las pruebas iniciales, sino la validación ya más preproductiva, digamos, se hizo en esa base de datos. Y bueno, después para ver qué tanto tiempo yo llevaría como escalar esto, hicieron una prueba de la que no hay tanto detalle en procesamiento masivo, de lo que interpretan que 0.8 segundos tomaría por evolución, y estiman que procesar 280.785 evoluciones tomaría 95 horas. Y esto, bueno, como para cerrar ya la conclusión de este artículo, bueno, está esta tensión metodológica, ¿no?, del aprendizaje activo, autoetiquetado y validación humana, y algo que resaltan los autores, que hay ya modelos de aprendizaje que son un poco más proactivos y que reconocen las etiquetas sin la necesidad de un usuario, y simplemente lo que hace el usuario es poder validarlas, y que eso estaría bueno y sería una ventaja importante para esta tecnología, considerando los progresos que se vienen. Y bueno, por supuesto, la posibilidad de personalizar la herramienta de acuerdo al contexto, la escalabilidad del rendimiento, parece ser prometedor, pero bueno, todavía está en una instancia de desarrollo bueno, de promesa de escalabilidad. Y bueno, ya para seguir cerrando un poco lo que tiene que ver con el contexto local, de tener en cuenta esto, ¿no?, que en el marco actual la ley 25.326 es la vigente, ¿sí?, data del año 2000, y que hay un proyecto de ley está en estado parlamentario que busca armonizar un poco más la, la información o las recomendaciones que se dan con respecto a la desidentificación, anonimización de información personal, ¿sí? Quizás ya más orientado a lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial, que habrá esperar en que avance de alguna forma el tratamiento parlamentario, ¿no?, con la responsabilidad que eso implica. Y bueno, un poco para conclusiones finales, el riesgo es real, pero acotado, esto un poco en relación al primer artículo, no sería desalentador para frenar la investigación en salud, siempre y cuando se aborden por frameworks seguros, con orientaciones o con proyecciones de escalabilidad, ¿no? Y bueno, esto, una frase que surgió ahí de algo que comentaban autores, el promedio esconde y el extremo expone, esto en relación más al segundo artículo, y esta necesidad de auditar por paciente todos estos riesgos de reidentificación que pueden haber en el tratamiento de toda esta información personal, ¿no? Y bueno, ya existen estas herramientas para validar todos estos procesos de cientificación de datos no tabulares. El desafío que queda es, por supuesto, la gobernanza y poder escalarlo y hacerlo más extensible. Bueno, les dejo mi contacto para cualquier cosa, y en el próximo Ateneo estará a cargo el doctor Alejandro Cruz. Muchas gracias.